La verdad es que llevo toda la semana deseando hacer un apéndice a la segunda clase y acabar el artículo de Bátimo, que puede conseguirse en la web, en la página heideggeriana de Horacio Potal. Y ahora mismo me gustaría hacer ese resumen para que ya en la próxima clase podamos entrar en el tema, porque el tema realmente que nos interesa, el verdadero tema, presentado como Heidegger, pensamiento y verdad, es el tema de la verdad. Ni siquiera el tema de Heidegger, ni siquiera el tema de lo que alguien dice acerca de la verdad. No, es el tema de la verdad. Y si nos interesa el pensamiento de Heidegger, nos interesa el pensamiento de Heidegger solo en la medida en que ese pensamiento sea verdad. Por lo tanto, nos interesa la verdad del pensamiento, lo cual implicará también interesarse por el pensamiento de la verdad. Así que el tema que nos convoca, aparentemente, parecería que se trata de hacer un paseo por el pensamiento de un pensador acerca de la verdad, como si fuera ir recolectando la opinión de un gran pensador, fuera el cual fuera, como si esa opinión fuera interesante. Pero aquí tenemos que recordar que el tema de lo interesante es peligroso, porque es un tema exactamente opuesto al tema de la verdad. El mismo Heidegger, ¿en qué significa pensar?, decía: interese significa estar mezclado y entre las cosas, estar en medio de una cosa y quedarse con ella. Mas para el interés de hoy solo vale lo interesante, que es aquello que permite ser indiferente un instante después para ser suplantado por otras cosas que nos tocan tan poco de cerca como la anterior. Hoy en día se cree a menudo dar muestras de especial aprecio al juzgar una cosa interesante. La verdad es que con este juicio ya se ha desplazado lo interesante al campo de lo indiferente y muy luego lo aburrido. Por lo tanto, no se trata de pasear mirando por fuera, aunque curiosamente se ha transformado en la actitud habitual en la que vivimos, tan absolutamente habitual, que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que pasamos por las cosas superficialmente. Pasamos por las cosas como un observador desinteresado. No, lo importante es que Heidegger ya percibe que estamos metidos en una historia, en la cual esa historia vive en nosotros de tal manera que no podemos reconocerla, y vive en nosotros determinando un entendimiento, una presuposición, incluso el sentido común, que consiste en concebir el ser, es decir, lo que es, como ser presente, el ser como presencia, que es justamente la concepción que el mismo Heidegger llamará metafísica, y que es específicamente occidental, y que se identifica con el comienzo de nuestra cultura, el comienzo del pensamiento occidental. Es decir, se conecta con un momento, digamos, histórico, pero no histórico solo porque está atrás, porque ya pasó, sino histórico porque de una manera vertical sustenta lo que en la superficie es una determinada comprensión de la realidad. El resumen es este, entonces: la metafísica concibe al ser como presencia, y la presencia relacionada con el presente y con lo presente inevitablemente se refiere a un momento de lo temporal. Ese momento de lo temporal es el presente. Desde el comienzo de la filosofía, y el comienzo de la filosofía como una actividad que intenta comprender el ente, es decir, todo lo que es,
no en su sola especificidad, sino por el mero hecho de ser. El ente es todo aquello de lo cual puede decirse que es decir, todo aquello que aparece como siendo. La metafísica es la base de aquella actitud que hace que se perciba como real lo presente y se perciba real lo que se presenta en el presente. Incluso lo temporal es vivido a partir de una dimensión, que es la dimensión presente, de tal manera que el pasado aparecería como lo ya no presente y el futuro como lo todavía no presente. De ahí que lo único real es lo presente, o lo que se mantiene presente a través de todos los cambios, las mutaciones, etc. Claro, esta concepción de lo real como presente, incluso de la verdad como presencia, como una presencia incluso intemporal. ¿Qué sería lo intemporal? Un permanente presente. Hace imposible pensar adecuadamente el fenómeno de la vida y de la historia. El fenómeno de la vida no fue siempre una temática filosófica, ni mucho menos la vida como tema. Y esto está indudablemente ya en Heidegger, esto está indudablemente ya en nosotros, la preocupación por eso que llamamos la vida, y que indudablemente no es biología únicamente, no es la presencia orgánica, no es una suma de órganos, no es la descripción de una serie de entes sumados, sino la vida como un proceso en el que estamos metidos y que nos preocupa. La vida tal como es vivida llega a ser el tema, es decir, se eleva a la conciencia, se plantea por primera vez como temática a ser tratada, o incluso como horizonte desde el cual toda temática debe ser tratada, en el pensamiento, en la verdad expresada en el pensamiento de Nietzsche. O sea, Heidegger ya presupone a Nietzsche, no a Nietzsche. Heidegger asume la verdad que Nietzsche vio y que curiosamente es la verdad no reconocida en la que estamos viviendo todos inadvertidamente. Nietzsche fue el gran pensador, el solitario, el que tuvo que filosofar a martillazos, lo cual quiere decir ser capaz de poner a prueba cada idea no siempre consciente, con un martillo para verificar su vaciedad o su consistencia. Nietzsche fue el primero que advirtió que Occidente, el desarrollo de Occidente, la historia de Occidente es la historia del nihilismo. El nihilismo viene de nihil, la nada. Nietzsche fue el que observó que se ha llegado un momento que perdura hoy, posiblemente un momento que hoy está en su punto álgido, en que nada vale, es decir, todo vale, es decir, todo da lo mismo, es decir, todo es nada. Todo es nada. El ente no vale nada. Es decir, vale cualquier cosa. Vale cualquier cosa. Claro. La problemática que Nietzsche plantea es la problemática de que estamos ya ahora siempre metidos en una circunstancia que no advertimos, pero que sin embargo no se puede elegir, no es una posición filosófica, no es algo que uno pueda ser o dejar de ser a voluntad, sino que es un destino inevitable. Estamos en el momento de la decadencia de toda una cultura, cuyos síntomas se manifiestan permanentemente alrededor, y que podría definirse como
falta la meta, falta el sentido, falta la dirección. Este es el huésped que se ha presentado en Occidente y ante el cual Occidente trata de reaccionar regresando a posiciones perimidas, por ejemplo, lo cual es un clarísimo síntoma de que no se puede sostener en su momento histórico, que no hay capacidad de decisión y que por lo tanto el hombre histórico hoy en día no está preparado para asumir la tarea que se le presenta, sino más bien se evade, se escapa, todos nos escapamos. La vida es una especie de evasión permanente. La evasión permanente, y eso rige actualmente, quiero decir que con nosotros aún se ha intensificado. Consiste en fugarse al mundo personal, por ejemplo. Consiste en una relativización tan grande de la idea de una verdad vinculante histórica y culturalmente, que cada uno llega a creer que hay mi verdad, tu verdad, su verdad, es decir, ya no hay verdad. Es más grave todavía, ni siquiera sabemos que sea la verdad. Claro que creemos que sabemos. Creer que se sabe y saber son cosas distintas. Saber no es algo que uno tenga, saber es una revelación, por lo cual todo lo visto hasta el momento en que se revela el saber se derrumba. Pero esto no nos ocurre. El mismo Nietzsche se vio obligado a describirnos, se vio obligado a mostrar que en la cultura de su tiempo, y estamos hablando del siglo XIX, el momento en que el Occidente celebra el triunfo del positivismo, la alegría del seguro camino de la ciencia y del progreso, la convicción de optimista de la conquista de la naturaleza, del logro de la mayor felicidad humana, no es sino la manifestación exterior de un fruto que está podrido. Y el fruto que está podrido es que ya no hay un valor que pueda contener, que pueda sustentar a la comunidad como tal. Se ha desintegrado todo y la desintegración continúa. Hay que recordar aquella frase de Zaratustra, tan vigente actualmente. Así habló Zaratustra, la obra que el mismo Nietzsche consideraba su obra cumbre, aquel pasaje inolvidable en que Zaratustra, en que Nietzsche escribe claramente, dice: es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a una estrella danzarina. Yo os digo, vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros, pero llega el tiempo en que el hombre no dará ya luz a ninguna estrella. Llega el tiempo del hombre más despreciable, porque es incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro el último hombre. ¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último hombre, que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir, pues la gente necesita calor. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él, pues necesita calor. Enfermar y desconfiar consideran lo pecaminoso. La gente camina con cuidado. Un tonto es quien sigue tropezando con piedras y con hombres. Un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables, y mucho veneno al final para tener un morir agradable. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento, mas procura que el entretenimiento no canse.
La gente ya no se hace ni pobre ni rica. Ambas cosas son demasiado molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo. Todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. En otro tiempo todo el mundo desvariaba, dicen los más sutiles, y parpadean. Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido. Así no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, más pronto se reconcilia. De lo contrario, yo estropearía el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Nietzsche advirtió: el desierto está creciendo, cuando en la superficie de la cultura europea reinaba el optimismo, la abundancia, el reino de las ideologías, la moral, aparentemente la religión. Y Nietzsche fue el que observó la moral, la religión, el arte mismo, la misma filosofía, la misma ciencia, no eran sino expresión de una terrible voluntad de poder para sustituir la absoluta falta de sentido que se había hecho presente como un final, como una caída, como una decadencia necesaria e inevitable de una manera de entender el mundo que podríamos llamar la cultura occidental. Cuando Nietzsche afirmó Dios ha muerto, nunca hizo una afirmación tonta de ateísmo. Dios ha muerto como si dijéramos Dios no existe, que es a lo que más llega el ateo. No, Dios ha muerto significa, ha muerto un objetivo, ha muerto un sentido y ha muerto una dirección. Lo hubo en su momento, pero aquello que hubo ha dado de sí todo lo que podía dar y en su lugar ha dejado nada, nada de esto ni nada de aquello. Hoy Dios es un producto de consumo personal, o Dios no forma parte de la realidad. Ningún físico se le ocurriría decir esta teoría es verdadera porque Dios lo dice. Dios ya no es necesario para vivir. Dios es un producto de consumo, o es la justificación de un fundamentalismo, pero no está vivo como presencia que sostiene realmente a la cultura, como pudo estarlo en otros periodos en que aún tenía una fuerza vinculante, es decir, comprometedora, es decir, no personal y privada, sino presente en la vida real y comprometida de la comunidad. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy, innecesariamente así, las grandes decisiones no cuentan con Dios. Y tiene que ser así. Sería terrible que yo fuera un oncólogo y me dijera le daré tal tratamiento porque Dios me lo reveló. Es que directamente yo salgo corriendo de ahí. No, hoy vivimos otro tiempo. Un tiempo donde Dios, como fuerza cohesora, no existe. Ha quedado como objeto de consumo personal, como una manera de satisfacción o de llenar el ineludible vacío de sentido característico del desierto. El desierto está creciendo. Durará al menos 200 años, Nietzsche. Y el hombre occidental no está preparado para la enorme responsabilidad que históricamente le es concedido justamente por haberse instalado en la metafísica, de volverse el amo de la tierra. No está preparado porque no es responsable para eso. El hombre se ha vuelto blando,
carece de centro de gravedad. Y la falta de gravedad que le lleva a poder vivir cualquier posición, como un jersey que uno se pone y se quita, porque uno está fuera de toda posición. Uno se ha transformado ya inadvertidamente en el turismo. Un turista de la existencia. El ente es el ente observado por el turista, aparentemente. Real es aquella presencia que ya no tiene ninguna fuerza vinculante, que ya no tiene, en cierto sentido, ninguna realidad. Bueno, esto hay que pensárselo, porque esto no es interesante porque lo diga Nietzsche, o porque ya permee íntegramente aquello que se expresa en Heidegger. No, esto hay que pensárselo en la medida de preguntarse, pero ¿no será así? ¿No estará ya aconteciendo esto? ¿No estamos viviendo en un mundo donde ya sabemos que todo es mentira, sabemos que lo que pasa en las noticias no es verdad, sabemos que es un espectáculo, sabemos que hoy toca entretenernos con el tema de Gaddafi, que ocupa toda la prensa? Hace unos días nos ocupábamos del tema de la nuclear japonesa. Las teles van dirigiendo el espectáculo, es decir, lo que llamamos realidad es espectáculo, no es verdad. Y lo más grave es que a nadie le importa que no sea verdad, porque hay una absoluta carencia de la necesidad de la verdad, incluso hasta un olvido de que sea eso que llamamos verdad. Impresionante. El tema, por lo tanto, el planteo de la vida, el sentido de la vida, el sinsentido de la vida, ya se mueve en un horizonte que no elegimos y del que no podemos salir, pero que podemos hacer como si no estuviéramos siempre ya instalados ahí. El maestro de Heidegger fue Husserl, que fue el creador de la fenomenología, es decir, de la convicción de que ha llegado la hora en que podemos conocer objetivamente y de manera estricta los hechos mismos, que era lo que pedían los positivistas. Pero el hecho mismo, el más inmediato hecho, es lo que se presenta a la conciencia. De ahí que Husserl abogaba por una filosofía como ciencia estricta, una filosofía que fuera capaz de atender las cosas tal como aparecen, sin ningún añadido inadvertido por parte del sujeto ante el cual aparecen las cosas como son, es decir, aparecen los datos mismos de la conciencia. La descripción fenomenológica consiste en esa actitud que pide un total desapego, una continua suspensión de los prejuicios para atender, para describir. No se trata de prescribir como las cosas son realmente. En cierto sentido, la fenomenología es la aspiración a una total objetividad, pero también la disponibilidad de dejar ser al fenómeno que sea. El fenómeno que sea es el tema que se presente en cuestión. Y en este sentido Heidegger es muy fiel, y yo creo que se debiera ser fiel a esta disponibilidad a atender sin saltar a presupuestos que a uno lo invaden y que determina que lo atendido no sea lo atendido, sino lo ya esperado, lo ya sabido, lo ya dispuesto. Curiosamente, el mismo Husserl había atendido a un fenómeno que podríamos llamar el fenómeno de la vida, la Lebenswelt, decía él. El mundo de la vida, que es el mundo previo, a partir del cual, mediante una actitud metodológica, se podía llegar a una visión objetiva, científica, desapasionada, y por lo tanto, en términos de Husserl, pero no solo de Husserl, de la cultura occidental, verdadera. Quizá una de las grandezas de Heidegger es que
percibe la temática irracionalista que está viva en la cultura de su época y podemos decir que está más viva que nunca en la cultura de nuestra época. Una cultura que da por supuesto que los modos irracionales de experiencia, la conexión con el cuerpo, la estimulación de la imaginación creativa, una supuesta sensibilidad, datos provenientes de cualquier fuente inmediata y aparentemente no mediada por ningún logos que tanto abunda hoy. Heidegger advierte que esa temática irracionalista la percibe desde qué punto de vista, desde la exigencia de Husserl de crear una filosofía como ciencia estricta. Ese libro de Husserl se consigue, la filosofía como ciencia estricta, y realmente merece la pena de ser leído, no por la curiosidad de a ver qué dice Husserl, sino para preguntarse por la verdad, y si es verdad no importa que lo dijera Husserl, si es verdad tendríamos que asumirlo como tal, pero eso requiere un esfuerzo. La verdad nunca está dada, la verdad hay que buscarla, la verdad presupone una investigación. Por lo tanto, el problema se replantea dramáticamente a partir de Heidegger, debido a la incapacidad de la filosofía europea, es decir, del entendimiento de la realidad que prima en Europa, y Europa es Occidente. Occidente como una potencia real, Occidente como una cultura que decae, que inevitablemente se derrumba, y hoy lo vemos. ¿Qué tiene Occidente que ofrecer al mundo? Palabras que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo, palabras como libertad, palabras como igualdad, palabras como fraternidad, palabras como derechos humanos, que no se ponen en práctica en ningún lugar, y lo sabemos. Sabemos que estamos viviendo la ley de hacerlo, pero hacemos como si no supiéramos. Como si no supiéramos hasta que no nos toque en el nivel más superficial, cuando esencialmente ya estamos viviendo ahí. Ya estamos viviendo un mundo en que es mentira, ya estamos viviendo un mundo en que justicia no es más que una palabra que no se practica, que no se vuelve real nunca. Estamos viviendo en un mundo y en una cultura que carece de columna vertebral. ¿Y qué significa esto para nuestro presente? ¿Qué significa esto incluso para el futuro? Para el futuro de toda una cultura. Significa el final. Un final que no solo es un final de acabarse, sino que quizás sea inevitablemente la condición de un comienzo. El problema se replantea dramáticamente debido a la incapacidad de la filosofía europea, que es el modo de estar instalado en la realidad del Occidente, la incapacidad de pensar la historicidad de la vida en su efectividad, es decir, la vida se sigue percibiendo desde una mirada impersonal, abstracta, como algo presente y por lo tanto imposible de ser pensada, imposible de ser fundada. ¿Debido a qué? Debido a la concepción siempre presente pero no reconocida, concepción ya clásica del ser como presencia. Toda forma que se remita leve a la vida, como de hecho ocurre en la filosofía del siglo XX, y no digamos la del siglo XXI, se resuelve siempre en formas de irracionalismo. O sea que estamos atrapados, ¿no? O se vive en pro de una supuesta razón, o se vive en contra de la razón, pero siempre atrapado en esa perspectiva, como si no hubiera otra opción. Y lo curioso es que la una alimenta a la otra, es decir, a mayor potencia
del dominio de la razón, que forma parte de nuestra cotidianidad y que se manifiesta en que vivimos en una civilización tecnológica, nos guste o no nos guste. La forma de compensar eso es exaltar el lado opuesto, es decir, el irracionalismo, que no hace nada más que alimentar al racionalismo, ¿eh? Dos caras de una moneda, como si fuera la única moneda posible. Todos los irracionalismos que hoy, digamos, abundan en las llamadas terapias psicológicas, cosas como la vivencia a través del cuerpo, vaya a saber que sea eso que se llama cuerpo, vaya a saber cuánta idea congelada y no advertida hay en eso que se supone que ya se sabe que es, que se llama cuerpo. Experiencias directas, constelaciones familiares, vivencia emocional, todo esto es una forma de reaccionar, casi de compensar subjetivamente el frío de un mundo que está construido sobre el apremio de la razón y en el que vivimos día a día inadvertidamente. Heidegger se esfuerza por aprender el fenómeno de la existencia en su facticidad, es decir, la existencia tal como se da, no la existencia como un concepto abstracto que uno puede percibir y aplicar inclemente a las cosas, sino como el fenómeno originario de la vida en el que siempre estamos. Y esto que trae a primer plano Heidegger, más que una refutación de todo el pensamiento anterior, implica que se ha abierto ante la mirada una problemática, y una problemática urgente además, una problemática que de ser advertida requeriría un compromiso, hace que todo el planteo anterior no sea necesariamente refutado, sino que pierda vigencia. Heidegger no refuta a los pensadores anteriores, lo cual significaría mantenerse en el mismo nivel, sino pone a la vista un tema ante el cual toda aquella temática resulta inmediatamente obsoleta. Incluso resulta comprensible como una reacción ante este tema que hasta ahora no había sido planteado. Así, Heidegger se esfuerza por aprender el fenómeno de la existencia en lo que él llama su facticidad, como de hecho es decir, concretamente en su modo más originario, casi que aquí intuitivamente se podría decir en su verdad. Esto ocurre en esta obra que estamos viendo como preliminar al tema de la verdad, esta obra que lo lanza al estrellato en 1927 llamada Ser y Tiempo. Y así Heidegger llega a la noción de ser en el mundo. Esto es un repaso, por eso voy tan rápido, está en la clase anterior, ¿sí? El mundo visto como presencia, la realidad como lo presencia, también se podría llamar la objetividad. No es casual que el Dios de la metafísica, o sea, el Ser Supremo, tal como ha sido vivido históricamente en Occidente, no es casual que se defina como eterno, es decir, como presencia total e indefectible. La necesidad de reformular el problema de ser en relación con el problema del tiempo, partiendo de un ente que presenta el problema, un ente que se pregunta por el sentido del ser, es el punto de arranque de Ser y Tiempo. Es lo que aparece ahora como el tema nunca intuido, nunca sospechado antes, ante el cual toda la otra temática adquiere un sentido nuevo. Ser y Tiempo, por lo tanto, es una revelación, no es el invento de un pensador, es la expresión de una verdad, y requeriría que ustedes a esto que decimos se lo miraran como si es verdad o no, y si es verdad en ustedes,
en la existencia concreta que llamamos día a día y que Heidegger supone que es la existencia originaria, que está olvidada, ¿no? Así viene lo que se podría considerar un análisis preparatorio, el análisis para poder plantearse una cuestión olvidada, que es la cuestión del ser. ¿Qué es ser? Ser, aparecer, estar ahí, ser real, ser verdadero, ser existente. Para poder plantear la cuestión del ser, que es la cuestión que realmente está en juego, es necesario hacer un análisis, incluso una descripción de ese ente, que es el ente que se preocupa por la cuestión del ser, de todo lo que hay, de todo lo que es. Hay solo un ente. Y no definirlo como el hombre ya va a implicar que ya sabemos que es el hombre, y el hombre es el animal racional que está totalmente presente, y por lo tanto ya estamos en la presencia, y por lo tanto no podemos aprender la facticidad de la existencia, pues la facticidad de la existencia no puede aprenderse con categorías de presencia. Heidegger intenta una descripción, una analítica de ese ente, no porque interese el hombre. Curiosamente, resulta muy interesante el hombre desde la perspectiva de la metafísica, sino porque interesa ese ente que inevitablemente, antes de cualquier definición, está ya abierto a la cuestión del ser. De ahí la necesidad de formular el problema del ser en relación con el tiempo, partiendo de ese ente que presente el problema y se pregunta por el sentido del ser. De ahí el análisis preparatorio del hombre, partiendo de ¿qué? De algo tan simple como lo cotidiano, de donde estamos siempre ya situados. No estamos colocados en una colocación abstracta, estamos viviendo, ¿no? Y hay que partir de ahí, porque todo puede darse a partir de esa posición originaria, pero esa posición originaria nunca fue expresada como una temática a ser tomada en cuenta a lo largo de la historia de la filosofía occidental, de la cultura occidental. Así llega Heidegger a la noción de posibilidad, es decir, la característica de ese ente, que es el único ente que se plantea la cuestión del ser, es que ese ente es un ente que no es ya lo que está presente, sino que es ante todo posibilidad, es ante todo poder ser, y por lo tanto cuando se dice que es así, se le está negando su esencia, porque su esencia no es ser lo que ahora es, sino estar abierto a lo posible. En cierto sentido está adelante, y ese adelante nunca está presente. De ahí que Heidegger diga la existencia, es decir, sistere, estar ex, fuera. No es que primero está y encuentra un fuera, o primero hay un fuera en el que se está. Su estar, su ser ya es constitutivamente un fuera, sí, fuera del presente. Curiosamente en alemán existencia se dice Dasein, que si lo descomponemos da, que quiere decir ahí, sein, ser. Antes de hablar del hombre como ese ente especial, porque al poner hombre inevitablemente echamos un velo, presuponemos que ya sabemos lo que es. Antes incluso de definir a ese ente como hombre, como animal, como racional, como un animal que además es inteligente, cosa que damos por supuesto, como un cuerpo sostenido por un alma, y ni siquiera hemos definido que sea cuerpo, mucho antes de eso, es Dasein, existencia. Es la condición preliminar para que pueda hablarse de hombre, de tiempo, de existencia, de razón, de animalidad, etc.
que son definiciones disponibles. ¿Disponibles para qué? Disponible para el Dasein. El Dasein quiere decir el ser ahí. El ser que vive como su esencia, su posibilidad. El ente que vive la posibilidad. Es decir, el hombre está referido a posibilidades. Quiere decir, nunca está dado. Nunca. El hombre concreto, el hombre que cada uno de nosotros es, está acabado, sino que está llegando a ser. Su proyección es lo que es. Desprovisto de proyección, ya no es Dasein, sino que simplemente una cosa a la mano, una cosa presente, una cosa acabada, una cosa definida, una cosa disponible. No, Dasein es lo que hace posible todo lo demás, lo que ya previamente está y está operando, y es el punto de partida de toda reflexión. El hombre nunca está dado, el Dasein tiene una naturaleza tal que consiste en no tener una naturaleza. Curioso. Ya el mismo Nietzsche dijo, el hombre es animal aún no definido, es decir, aún en proceso, pero ahí Nietzsche ya ponía animal, automáticamente ya estaba vinculando la animalidad y por lo tanto inevitablemente ya estaba aplicando una etiqueta. Pero la insistencia es que no está acabado, quiere decir, no cabe en una definición, porque aún hoy se encuentra llegando a ser. Esto es mucho más fuerte, por supuesto es que es verdad, es decir, está operando ya, y es cuestión de que pongan atención en eso. La naturaleza del hombre, o del Dasein, consiste en no tener una naturaleza, es decir, su esencia es su posibilidad, podemos decir, su esencia es su existencia, es decir, a diferencia de la metafísica en la que vivimos, en que se define esencia como lo que algo es, y existencia el hecho de que eso que es además existe. Si lo queremos aplicar, y esto es lo difícil de usar concepto de hecho, podríamos decir que el hombre, en el hombre, su ser, su esencia, no es sino su existencia, su estar fuera, su estar haciéndose, su estar incompleto, su no estar totalmente presente. En cuanto se lo hace presente, se ha perdido su naturaleza. Así que es necesario el análisis de esta existencia. Y como análisis en esa existencia, precisando más que siempre el esfuerzo deja de llegar a lo concreto, llegar a lo originario, porque solo desde ahí es posible pensar, solo desde ahí es posible la verdad. Llega a darse cuenta de que ser para el Dasein es ser en el mundo, es estar ahí. No es un ser que está en un mundo ya dado, en un mundo presente. No, su ser ya contiene mundo. Su ser ya en cierto sentido está fuera de sí. Su ser ya es estar localizado. Está localizado en su propio ser. No quiere decir que está localizado interiormente, sino que ser es siempre ahí. Y el ahí está histórica, cultural, socialmente determinado. El ahí no es un ahí infinito, un ahí imaginal, es un ahí definido. Y el ahí está en su propio ser. No es sino ahí, no está separado del ahí. Más tarde Ortega lo va a decir como yo soy yo y mi circunstancia, pero eso también se puede entender mal. Por un lado hay un yo, por un lado hay una circunstancia y se suman. No hay yo, no hay circunstancia, hay I. Del libro tal yo es la circunstancia. Y eso es la concreción. Pero qué difícil no es, porque hemos llegado a la convicción de un yo independiente de toda circunstancia. ¿Cómo ha podido pasar esto? Si esa imaginación es la imaginación de un Dasein que ya lleva en sí la exposición a la circunstancia. Esto es difícil de pensar.
es difícil de pensar. Ser en el mundo implica inmediatamente que se es con, si no se existe en el vacío. En la propia constitución del ser de este ente hay la apertura a los otros y a las cosas, ya está siendo con. No es que primero sea y luego entre en contacto con sus seres, ya es con. Y por lo tanto, los demás, las cosas, están ya en la constitución esencial de su ser ahí. El hombre está situado, localizado, está ahí. Dasein es lo mismo que ser en el mundo. Pero claro, esto lleva a tener que definir aún más en qué consiste la modalidad del mundo. Porque todos damos por supuesto que el mundo es una suma de cosas, como si las cosas ya estuvieran presentes y se agruparan. ¿Pero es así? ¿O esto es el resultado, inevitablemente, de un momento histórico en el que estamos instalados? Esto no es necesariamente verdad, aunque es el horizonte desde el cual se nos permite estar abiertos o no a lo que sea la verdad. Antes que simples presencias, las cosas son instrumentos. En la vida cotidiana, en la facticidad, no hay cosas. Lo que llamamos cosas aparecen siempre como instrumentos. ¿Para qué? Para el proyecto que siempre somos. El Dasein llega a la cosa en la medida en que la cosa forma parte del proyecto. No hay la cosa por un lado y el proyecto llega a verlo, indudablemente a través de una colocación especial, de un esfuerzo, de un intento. ¿A partir de qué? De una precolocación originaria, donde antes lógicamente de haber cosas ahí, afuera, presentes, lo que hay son medios para el proyecto que se es. De tal manera, y esto es una síntesis, por eso voy muy rápido, las cosas son instrumentos. La utilizabilidad, Zuhandenheit se dice en alemán, su significado para nuestra vida, digamos así, el significado de las cosas en nuestra vida está siempre en relación al Dasein. No es algo que se agregue a la objetividad de las cosas, sino que es el modo de ser más originario. Si originariamente en la afectividad, en el día a día, solo hay cosa en la medida de que esto atañe al proyecto que se es. Por lo tanto, lo que uno llama cosa es lo que aparece en el proyecto, en el sentido, en la estructura misma del Dasein, y no como una cosa independiente ya ahí fuera de todo proyecto. El hombre está siempre ya en el mundo, como alguien con posibilidades que proyecta y encuentra las cosas incluyéndolas en un proyecto, asumiéndolas como instrumentos. Las cosas se presentan en nuestras vidas provistas de significado para nosotros, no aparece como algo indiferente que ya estaba ahí, sino más bien en el ahí ya están integrándose en el proyecto. El ahí es el proyecto esencial, constitutivo del Dasein. Por lo tanto, originariamente, cosa es aquello que forma parte del proyecto del Dasein. Y en cierto sentido, entonces, decimos, es instrumento. La objetividad es algo a lo que se llega. Esta es una operación que el hombre hace mediante colocaciones metodológicas muy precisas, cualquier científico lo sabe. Abstracción, desapego, etcétera, que está hecho a cabo toda esta preparación siempre con ciertos objetivos. Y de ahí la conexión de la ciencia moderna con la técnica. Quiero decir, vivimos en un universo tecnológico, nos guste o no nos guste. Vivimos en medio de material natural procesado. Vivimos en medio de ondas y de partículas. Vivimos en una galaxia, en medio de infinitas galaxias. Y esto podemos cerrar los ojos o no, pero es donde estamos situados, no es donde nos gustaría o no. Vivimos en una vida cotidiana llena de urgencias.
independientemente de que seamos conscientes o no de su urgencia. Vivimos instrumentalmente, por lo tanto, e incluso la ciencia misma solo puede aparecer como un proyecto del hombre. Es decir, la ciencia es una forma del proyecto. La ciencia, en cierto sentido, responde a un interés. La ciencia no es desinteresada. No hay tecnología como consecuencia de la ciencia. La tecnología es la esencia de la ciencia. El hecho de que históricamente la filosofía se desintegre y origine lo que llamamos la ciencia no es casual. Es el motor inherente de esa visión metafísica que originariamente aún sigue estando ahí y que está llegando al final. La filosofía tenía que desaparecer para que apareciera la ciencia. Es que es la filosofía en acción. Y la ciencia no es sino un modo de lo tecnológico. La ciencia no es tecnología, no es algo tecnológico. La ciencia desaparece en la tecnología, que era el destino mismo de la ciencia. Y es nuestra realidad, a pesar de que la neguemos, que la esquivemos, que nos refugiemos en otras realidades. Ya la idea de otras presupone otras ¿de qué? Del impepinable. El impepinable que se manifiesta hoy a escala planetaria, si nos guste lo que nos guste. Es esta tecnología la que está transformando el planeta. Esta tecnología, el modo de ser en el que estamos ya instalados, más allá de toda decisión previa. Es la tecnología, el del Dasein, aquí y ahora, hoy, como es la única manera que hay Dasein, aquí y ahora, concretamente. Es ese ser concreto, ese ente concreto, que se plantea la cuestión, no una especie de esencia intemporal que flota impersonalmente. Eso es producto de un proyecto, de un interés que no se revela como un interés. Es proyecto de una utilización. Por eso decimos que el hombre está siempre en el mundo como alguien con posibilidades, que proyecta y encuentra las cosas incluyéndolas en un proyecto, asumiéndolas como instrumento. Las cosas se presentan en nuestras vidas provistas de significado para nosotros. La objetividad es algo a lo que se lleva, a lo que se llega. Y de ahí la conexión de las ciencias modernas con la técnica. La técnica es la consumación de la ciencia. No es que hay técnica porque hay ciencia. La ciencia es técnica en su propia esencia. Hay que distinguir entre la tecnología, que son los aparatos, los instrumentos que creemos que están a nuestro servicio, y lo que la tecnología es. Lo que realmente es eso que llamamos la tecnología no es algo tecnológico, que va, es muchísimo más poderoso. Es una dinámica que está desatada, en medio de la cual habitamos como si no habitáramos. Eso es Occidente. Occidente hoy es el planeta entero. No importa que se llame India, China, África. India, China y África están determinadas por la tecnología. Europa es Occidente y Occidente es la visión imperante en el mundo. No hay modo de ser en el mundo que no sea un modo de ser determinado por la tecnología. La tecnología que inevitablemente nos plantea la naturaleza como recurso. Sí, ya sé que queremos la naturaleza como objeto de contemplación, aún así como objeto de contemplación forma parte de un proyecto, es decir, de llenar de sentido y de placer y de significado esta vida que se caracteriza fundamentalmente por una básica pérdida de sentido. La gente no buscaría sentidos, no compraría ideologías, no se apuntaría a religiones, no buscaría movimientos si no estuviera ya inadvertidamente experimentando la ausencia. Cuando el significado estaba presente no se lo buscaba, estaba ahí, se lo vivía sin necesidad de observarlo, se lo hacía en el día a día. Pero hoy el significado es algo que se busca, algo que se defiende, es decir, algo que ya no está, lamentablemente, y lo vemos día a día. ¿Qué significado?
no hay nada, no hay nada. No hay nada más que la responsabilidad que tenemos ante nada. Y ante esa nada el individuo huye ¿de qué? Del vacío, del desierto que está creciendo en medio de lo que llamamos la opulencia. ¿Qué opulencia? Contratos basura. ¿Qué opulencia? La globalización. ¿Qué opulencia? La crisis económica. ¿Qué opulencia? Lo real sustituido por lo virtual. El mundo configurado por un noticiero, por 5 agencias. 5 agencias que se encargan de forjar la realidad como el único camino posible en el que estamos. Es decir, la simple, dice así, la simple presencia se revela como un modo derivado ¿de qué? De la utilizabilidad y de la misma instrumentalidad, es decir, que lo real aparezca como presencia, es parte de un proyecto, y de un proyecto interesado. No es que sea lo presente en sí y luego le añadamos intereses, sino que es el interés del proyecto no advertido que lleva a una colocación en que las cosas son presentes. La objetividad está interesada. La objetividad es parte de un proyecto. Al revés de como creemos, primero están las cosas objetivamente y luego forman parte del proyecto. La objetividad ya es un proyecto, ya es un interés, ya es instrumental. Y de la instrumentalidad que ser en el mundo de ser originario, es decir, verdadero, en el mundo del originario ser, pues es en el mundo del verdadero ser, si supiéramos qué quiere decir verdad, que ya no lo sabemos, lo damos por supuesto. Verdad es lo que coincide con los esquemas ya recibidos. Verdad es una forma más de lo conocido. La verdad nunca aparece ni la esperamos como una revelación, como una pregunta. Creemos que tener verdad es tener datos, tener información, la correspondencia entre una frase y un supuesto hecho ahí fuera de la frase. Pero ¿cómo se llegan a ver hechos puros fuera de cualquier proyecto? Es como una especie de absurdo. El ser de las cosas está radicalmente y constitutivamente con el ser proyectante del Dasein. El mundo aparece como la totalidad de los instrumentos. Y el instrumento siempre tiene carácter de... Es decir, no es que primero hay un mundo de cosas que se vuelven instrumentos. Mundo es la instrumentalidad de las cosas. Mundo es una categoría del Dasein. No hay mundo sin Dasein, no hay Dasein sin mundo. Dasein crea mundo en cierto sentido. Dasein hace mundo. Podríamos decir que no hay mundo para la piedra y que para el animal el mundo es muy limitado, es pobre de mundo. Solo el Dasein está inevitablemente abierto al mundo, precisamente porque está proyectado. Y lo que llamamos mundo es lo que entra en el proyecto. No es que esté proyectando en el mundo es el proyecto del Dasein, es el ahí del Dasein. Y por lo tanto, decimos, el mundo aparece como la totalidad de los instrumentos aún antes de haber estado en contacto con este o aquel instrumento. Es decir, el mundo está contenido en la estructura fundamental de ese ente para el cual hay mundo. No hay mundo fuera de ese ente en el cual ese ente esté presente, que va al revés. El ser de las cosas está radical y constitutivamente relacionado con el ser proyectante del Dasein. El mundo aparece como la totalidad de instrumento y el instrumento tiene el carácter siempre de red. Es decir, el instrumento está referido a quien lo usa, al material concreto en que se usa, al fin para el que se usa.
y por lo tanto nunca es un instrumento en el aire, es un instrumento dentro de la red ya instrumental y siempre está referido a, no es en sí. Pero la característica del instrumento no es hacer aparente su referencia, es ser usado. Es decir, el cuchillo no está para que nos remitamos a la carne y nos hagamos conscientes de que el cuchillo es para cortar carne, por ejemplo, o que el cuchillo es para preparar la cena, sino que el cuchillo está para ser usado, no para hacer explícitas sus referencias. Al contrario, hacer explícitas sus referencias ya no es usarlo, ya implica otro proyecto en el que es necesario explicitar y por lo tanto no usar. No, el instrumento está para usar, no para pensar en su uso. Es usándose como se realiza. Usándose es integrado en un proyecto. Pero es curioso porque no solo hay instrumentos en eso que llamamos mundo. El mundo no es solo la totalidad del instrumento que va. Y el instrumento tiene carácter de referencia, de red. El instrumento no está hecho para referirse, sino para ser usado. Pero en cambio hay en ese mundo de instrumentos un instrumento que se caracteriza justamente por aludir a su significado, no para ser usado. Su uso consiste justamente en la explicitación de la referencia, que son los signos. La esencia del signo consiste en ¿qué? En dar un manual de instrucción acerca del instrumento. Es decir, su instrumentalidad consiste en dar información. Así, dice así, el signo manifiesta la esencia de toda cosa intramundana. Los signos como manuales de instrucción. Nuestro ser en el mundo no es sino y principalmente estar en medio de instrumentos, sino que es estar familiarizado con una totalidad de significado. Es decir, no es que estamos en el mundo y aprendemos los significados, sino que el mundo ya disponer previamente a cualquier experiencia de una totalidad de significados, evidentemente no explicitados, de una disponibilidad a significados, de una disponibilidad al signo. El signo solo aparece como una posibilidad dentro de ese mundo ya dado, anterior a cualquier experiencia, como un mundo de significados. Por eso el signo manifiesta la esencia de toda cosa intramundana. Intramundana es decir, donde no se puede salir. Todo aparece en el mundo no aparece. El mundo no es nada, el mundo es el horizonte en el cual el instrumento aparece, el signo aparece. El mundo es anterior, por lo tanto, a la experiencia concreta. El mundo es constitutivo del Dasein, y por lo tanto el mundo es previo a cualquier aparecer. Todo aparecer ya se da en el mundo, vivimos intramundanamente, incluso la imagen de un mundo fuera del mundo es parte de un proyecto concreto, intramundano. El signo manifiesta la esencia de toda cosa intramundana. Nuestro ser en el mundo no es solo y principalmente un estar en medio de instrumentos, sino que es estar familiarizados con una totalidad de significados. Y ahí tenemos el papel de los signos y eventualmente el lenguaje, ¿no? Disponemos del mundo mediante los signos y en virtud de ellos ya somos en el mundo. Por lo tanto, la totalidad de los signos, aunque no sea explicitado, es previo a la aparición de este signo concreto. Tratando de concretar aún más, Heidegger penetra en lo que él llama la constitución existencial del Dasein. Es decir, el Dasein ya posee, aún previo a todo entendimiento, una comprensión que va con él, o una precomprensión, si se quiere decir. Ya está lleno de prejuicios, no prejuicios intelectuales, no, sino que parte de algo que no se encuentra, que es lo que posibilita todo encuentro, y es una comprensión que no es explícita, sin duda, y por eso Heidegger llama de una precomprensión que hace posible cualquier otro tipo de comprensión.
Ya vimos lo del círculo hermenéutico, es imposible. Solo hay una comprensión para una pre-comprensión. Solo hay un sentido en el libro para quien lo busque, ¿no? El libro no es una suma de letras, una suma de palabras, una suma de sonidos flotando en el aire. El libro no existe en ese supuesto espacio físico. Que va. El libro cuenta algo. Sí, cuenta algo para quien tiene la disponibilidad de escuchar un cuento, no de mirar unas manchitas en un papel. Por lo tanto, es esta pre-comprensión que ya es inherente en la estructura misma del Dasein, lo que hace posible toda comprensión concreta. Esta apertura y posibilidad del proyecto llamado Dasein ya viene con una comprensión localizada, situada en una comprensión universal, no la comprensión de la I en el que uno está echado. Y esa comprensión indudablemente es histórica, indudablemente es la que toca hoy, que no fue la que tocaba ayer, inevitablemente. El hombre es el hombre de hoy, no el hombre de ayer, no una esencia intemporal, es ahí, y el ahí ya viene con una serie de viene con la historia, viene ya con lo adquirido no como lo que pasó, sino lo que está sustentando esta percepción. De ahí la importancia de la situación efectiva y lo que Heidegger llama el estar siempre ya lanzado, arrojado, geworfen, ¿no? Y lo que más tarde llamará Befindlichkeit, es decir, estar siempre ya dispuesto. La disponibilidad abre un mundo y hace posible un dirigirse hacia. Es la disponibilidad la base del proyecto. La disponibilidad es encontrarse ya en un temple no elegido ante el cual se abre un mundo. Y este temple ha tocado inadvertidamente, y solo en este temple hay mundo. No hay mundo independientemente del temple. El temple crea mundo. El Dasein no es un sujeto puro, un observador, un espectador desinteresado. Es el proyecto lanzado, un proyecto arrojado. De ahí la importancia de la noción de finitud. Nuestro modo originario de estar en el mundo es algo cuyo fundamento nos alude, porque nos encontramos siempre ya arrojados en el mundo, finitos, en esta circunstancia y no en aquella, esta circunstancia más allá de la elección, esta circunstancia que nos toca, esta circunstancia en la que estamos atrapados y comprometidos sin haberlo ni siquiera elegido, pero es que es la base de toda posible decisión y elección, en la medida que es una elección, una decisión de la vida vivida real, concretamente, por el Dasein. El Dasein siempre es este Dasein, es calidad, no es un universal que se encarna en una situación y luego otro, está siempre ya encarnado, y no encarnado por sí mismo, se encuentra ya arrojado, ¿no? Históricamente situado y por lo tanto concreto. Y eso lleva a la noción muchísimo más difícil y fundamental de la diferencia entre un existir o un Dasein auténtico e inauténtico. El mundo del seno, el hombre es, ante todo el Dasein es proyecto antes de definirse incluso como hombre y como así y allá. Y ese estar proyectado también es un estado de desección, es decir, caído allí en un reino donde ya se están dando y ya se saben y ya se aceptan las cosas como son, y que configurada la precomprensión, que siempre es una precomprensión histórica del Dasein. De ahí la idea del prejuicio, ¿no? La idea del mundo del sé, las ideas que se respiran en ese momento histórico, en ese lugar histórico, en ese da del Sein, sin la cual no hay apertura al mundo. Y que Heidegger describe también como en el mundo del sé, dice, sé, sabe, sé, muere. Eso es la cotidianeidad. El mundo del sé, el prejuicio, el ambiente desde el cual, en el cual está inevitablemente arrojado el Dasein. Dice
El tema es que en el mundo del sé, la posibilidad es solo una posibilidad de la cual nunca hay una apropiación. Esta idea es importantísima. La posibilidad no se vuelve real, sino en la medida en que el Dasein la integra en el proyecto que está haciendo. Pero en el mundo del sé, la posibilidad es como una perspectiva de la que se habla sin apropiación ninguna. Y por lo tanto, sin vivirla como una posibilidad que se encarnada como un hacer, como un compromiso. Naturalmente, cuando escribe todo esto Heidegger, Occidente está preparado para desplazar la atención de la cuestión del ser a la cuestión del hombre. Surge ese existencialismo que es el hombre como la criatura angustiada, la criatura comprometida, surge esa especie de humanismo que es consecuencia de la metafísica y que nunca fue aquello a lo que aspiraba revelar Heidegger, que era el ser, no el hombre, el Dasein como el da del ser. El ser ahí es donde el ser se da. No hay un ser y un Dasein, y el Dasein forma parte del ser. Que va. Eso es parte de otro proyecto, y por cierto de un proyecto muy interesado. No, que va, no va de esto. Al revés. El conocimiento, por lo tanto, no es la relación de un sujeto con un objeto externo, que en verdad es la articulación de una comprensión de que el Dasein siempre dispone y en la que se encuentra siempre ya en relación con el mundo. El Dasein está siempre al cuidado de, preocupado por, a la cura de esa estructura de la existencia antes de ser definida como ser racional, animal, etc. Se expresa en la palabra sorge, que implica está preocupado, no es una conciencia abstracta, indiferente. Se llega a eso como parte de un proyecto, y por lo tanto de un proyecto ya preocupado. La sorge implica tener que asumir responsabilidades. Y de ahí pasamos a la importancia de la temporalidad. ¿En qué sentido? Pues que el Dasein es en su ser, un ser para la muerte. No es la muerte algo que le va a venir. No es la muerte algo en lo que piense. La muerte está presente ya en la constitución del Dasein como su destino, como su inevitabilidad. Uno puede decir como su cumplimiento, pero puede cumplirse el Dasein, esta criatura abierta, expuesta, siempre más allá. No, porque cuando muere ya no es. Y mientras es, la muerte es la posibilidad. Una más entre todas las posibilidades, no. La posibilidad que da sentido y dirección a todas las otras posibilidades, porque las manifiesta como tal. No son las posibilidades realidades que luego se fijan, porque no hay nada fijo, porque la muerte ya está corroyendo lo fijo. Hay solo ilusión de fijeza. Heidegger nos advertía, y esto en mi vida fue muy importante, lo seguro no es seguro, es terrible, es la posibilidad no apropiada y por lo tanto no decidida. Otra expresión fundamental, la decisión no es algo que yo haga porque yo aparezco mucho más tarde. Antes de ser yo, lo que hay en mí es el Dasein interesado, comprometido, arrojado, finito, templado por un humor, y por lo tanto ya en ese mundo concreto en el que estoy afectado antes de incluso de ser yo, el conocimiento, por lo tanto, es la articulación, no es la relación de un sujeto con un mundo externo o un objeto externo a él, sino que es la articulación de una comprensión de que el Dasein dispone siempre ya hay una
precomprensión. No se puede salir de ahí para lograr la comprensión objetiva, porque la comprensión objetiva solo aparece para una precomprensión. Por lo tanto, la precomprensión no es solo el límite del cual hay que huir, sino lo que hay que explicitar, lo que hay que profundizar, y esto es lo que llama el círculo hermenéutico, ¿no? Es la articulación de una comprensión que el Dasein siempre ya dispone y en la cual se encuentra siempre ya en relación con el mundo, con su mundo, con este mundo, en este aquí, en este ahora concreto, en el que está actuando, viviendo, preocupado aún antes de llamar a esto o aquello la preocupación consciente. La identificación con la muerte se relaciona con el reconocimiento de que ninguna de las posibilidades concretas de la vida es definitiva y por lo tanto evita la dispersión del Dasein y la fragmentación en las posibilidades rígidas y aisladas en las que se instala como si fueran definitivas. Claro que en el mundo de del sé, la gente se muere como algo externo que acaece un día, como algo que un día se presentará, cuando la muerte está presente en la constitución del Dasein, presente y negada porque no es presencia. La muerte nunca es acto presente, cuando es acto ya no hay existencia. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de cualquier otra posibilidad, ya presente, ya activa, ya mediando la apertura al mundo. Y en la medida en que se advirtiera esto, nunca nada sería fijo, sino lo que esencialmente es posibilidad. Posibilidad, la posición adquirida en tanto que adquirida, ya no es sólo el punto de partida de otra posibilidad. Pero la existencia inauténtica se ha instalado y en cierto sentido algo tiene que ver con la comprensión muy ulterior de la realidad como presencia, como acabado, como no existencia. Solo la anticipación de la muerte proporciona al Dasein, propia al Dasein, solo al anticipar la muerte propia, no es el se muere, sino me muero. Ya estoy muriendo, ya estoy dejándolo todo, ya no lo dejaré, sino no hay nada que tomar, porque solo se puede tomar lo que es posible, y lo que es posible es lo que aún no, lo que ya sí, ya no es posibilidad, es el fin de la posibilidad. Entonces el anclarse en el ya implica que toda posibilidad ya no tiene capacidad de concreción, de compromiso, como si se disipara en la nube de películas a contemplar, programas en la tele que mirar, y no el compromiso por el cual la posibilidad se integra en el proyecto y en el acto de la integración. Solo en el acto de la integración, no hablando de ello, uno comprende la fragmentación en la que se estaba disperso entre múltiples posibilidades sin dirección. Por eso dice, la anticipación de la muerte se identifica con el reconocimiento de que ninguna de las posibilidades concretas de la vida es definitiva. Evita la dispersión y la fragmentación en distintas posibilidades rígidas y aisladas. Solo al anticipar la muerte propia y por lo tanto única, y por lo tanto esta muerte que no es cualquier muerte y que de hecho no es un fenómeno biológico, sino el fin de la posibilidad, solo al anticiparse en la muerte propia, el Dasein puede tener una historia, es decir, un desarrollo unitario más allá de la fragmentación y de la dispersión. La decisión es la decisión anticipante de la muerte y por lo tanto llegamos a que la temporalidad tiene que ver con el sentido mismo del ser.
Es decir, ante este ente aparece el ser, ante este ente el ser aparece históricamente en su finitud. El ser aparece como posibilidad, el ser aparece como no algo que ya es, sino como un acontecimiento, acontecer. Y en el acto de acontecer, que es estar integrado en el proyecto, comprometido, se advierte la dispersión en la que uno podía anclarse entre alternativas concretas. Hasta ahí hemos llegado. Y yo lo que quisiera hoy ya es terminar el artículo, que es muy breve, para que en la próxima lección entremos a darle al trapo de la cuestión de la verdad o de la falta de la verdad. El último punto del artículo de Bátimo dice resultados y perspectivas de la ontología fundamental, y dice: en el descubrimiento de la temporalidad como sentido unitario de la sorge, de la preocupación, de la existencia, está contenido en sustancia el resultado de las indagaciones de la segunda sección de Ser y Tiempo. Sección que continúa todavía estudiando además el origen de la visión trivial del tiempo, que lo concibe como una serie de ahoras, una aplicación del concepto de temporalidad al problema de la historia. También aquí, por más que Heidegger declara que quiere contribuir a la solución de las cuestiones planteadas por Dilthey, que es la historia no como algo pasado, sino como un acontecer presente, para esto vale la pena recordar aquel fragmento que aparece en la que yo creo que es la obra cumbre de Heidegger, que es su Nietzsche en varios volúmenes, el desarrollo del pensamiento y de la verdad de Nietzsche en el diálogo y en la superación por parte de Heidegger y en la asunción por parte de Heidegger de la verdad de Nietzsche. Llega a decir, lo que acontece quiere decir lo que sostiene y constriña la historia, lo que desencadena los hechos contingentes y proporciona de antemano el espacio libre para las resoluciones, lo que dentro del ente representado objetivamente y en situaciones es, en el fondo, aquello que es. Lo que acontece no lo experimenta nunca, no se experimenta nunca con la comprobación historiográfica o los datos de los historiadores o de los noticieros, que no es sino la comprobación de lo que pasa. Como bien da a entender, dice Heidegger, esta expresión, lo que pasa es aquello que desfila delante de nosotros en el primer plano y en el fondo del escenario público, conformado por los sucesos y las opiniones que surgen sobre ellos. Lo que acontece no puede jamás llegar a conocerse historiográficamente. Digamos, lo que está aconteciendo no sale en las noticias, no sale en los periódicos. No sale, no es el tema del día, no es la charla del día, no es el espectáculo que estamos mirando. Eso es lo que pasa. Y mañana pasa otra cosa. Vivimos en el vértigo de lo que pasa y en el absoluto vida del acontecer, lo que está aconteciendo. Entonces él dice, lo que acontece, a diferencia de lo que pasa, no puede jamás llegar a conocerse historiográficamente. Solo es posible saberlo de modo pensante al comprender lo que ha sido elevado al pensamiento y a la palabra por aquella metafísica que ha predeterminado la época en la que inevitablemente estamos ya situados. El tema, por lo tanto, no es lo que pasa, que lo que pasa para ser sustituido por otra cosa que va a pasar, y pasan miles de cosas. Vivimos instalados en la prisa, en el hacer mil cosas que pasan, absolutamente olvidados o ciegos para lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, desde ahí podemos decir que el problema no es el de fundar las ciencias históricas en el concepto de historia, sino de discernir a través del concepto de temporalidad como sentido de la sorge las razones por las cuales, sobre todo en la filosofía del siglo XIX, el problema del ser se fue vinculando cada vez más
con el problema de la historia. Sin embargo, puede considerarse que la trayectoria de ser y tiempo está conclusa al manifestarse la temporalidad como sentido del ser de este ente especial que llamamos Dasein, lo cual debería permitir el paso a la tercera sección proyectada de ser y tiempo, que debía titularse Tiempo y Ser y que nunca se escribió. No se escribió por casualidad, quiero decir, que no era que se iba a escribir y Heidegger se distrayó, o se le olvidó, o perdió el interés, sino por el inherente desarrollo del tema. Era imposible plantearla en esos términos. Casi que podríamos decir que toda la obra posterior de Heidegger, todo el pensamiento de Heidegger posterior es justamente la realización de ese tiempo y ser, que no podía todavía aprehenderse incluso con las categorías que ya se estaban usando en ser y tiempo. Como se recordará, Heidegger había partido de la posición de que la metafísica siempre concibió el ser según el modelo de la simple presencia, con lo cual la metafísica mostraba que privilegiaba, sin fundarlo explícitamente, una dimensión del tiempo, el presente. ¿Cuál es el fundamento de esta conexión originaria del ser con el tiempo? Vaya, lamento la interrupción, pero volvemos a la frase en la que estaba, ¿no? Heidegger había partido de la posición de que la metafísica siempre concibió el ser según el modelo de la simple presencia, con lo cual la metafísica mostraba que privilegiarlo sin fundarlo ni hacerlo consciente explícitamente una dimensión del tiempo, el presente. ¿Cuál es el fundamento de esta conexión originaria del ser con el tiempo? Y especialmente con una determinación particular del tiempo que sería el presente. La ontología, ya no la preocupación por el ente, sino la preocupación por este modo de ser del ente, y aquí viene la importantísima diferencia ontológica que atraviesa toda la obra de Heidegger, pero que debiera atravesar todo pensamiento verdadero. Es esa reflexión filosófica que pone en tela de juicio dichos fundamentos nunca discutidos por la metafísica. Reflexión que por lo tanto trata de encontrar un auténtico fundamento de la metafísica misma. Ahora bien, para resolver este problema hay que volver a examinar en primer lugar aquellos aspectos que la metafísica dio por descontados y que en realidad no lo están. Sobre todo cuestionar el ser del hombre, que con su carácter de inacabado, de estar colocado, aquí dice de espíritu viviente, se niega radicalmente a ser concebido sobre la base de los esquemas de la metafísica. Ya el primer enfoque del Dasein nos condujo a reconocer explícitamente la impropiedad de la idea de simple presencia para describir el modo propio de ser del Dasein. Luego descubrimos que el sentido unitario de las estructuras del Dasein es la temporalidad. Como por otra parte el ser se nos ha manifestado en una peculiar relación con el ser del Dasein, del hombre, ya que sólo en el proyecto abierto instituido por el hombre, cuando los entes llegan al ser, nos vemos inducidos a formular la hipótesis de que el carácter temporal del Dasein significa una cierta, entre comillas, temporalidad del ser mismo. Es decir, el ser viene necesariamente temporalizado, historicizado, por ser el ser para el ser, el ahí del Dasein. No hay un ser independiente del Dasein, ya lo expliqué. Necesariamente ser es historia. Necesariamente ser es situación histórica, viviente, presente, activa, es ahora, ya mismo. Entonces, temporalidad que por ahora no queda mejor definida. Por eso cabe esperar que por analogía con los pasos dados hasta ahora, puesto que la temporalidad se reveló en las bases de las estructuras de la Sorge, también la temporalidad del mismo ser se manifieste como la base más originaria de la temporalidad del Dasein. Para lanzarse a esta última indagación, es necesario plantear todavía dos problemas que están indicados en el último párrafo de la parte publicada de Ser y Tiempo.
En primer lugar, si como se vio, el ente intramundano, y el ente siempre es intramundano, siempre está dentro de un mundo. El mundo no es un ente, el mundo es la condición de posibilidad de cualquier ente. Entonces, si como se vio, el ente intramundano no es objetividad ni simple presencia, sino que es utilizabilidad, ¿por qué de hecho en el pensamiento metafísico el ser es concebido en primer término a partir de la simple presencia? ¿Por qué esta reducción a cosa termina por tener el predominio?, se pregunta Heidegger. En segundo lugar, se trata de ver qué es la comprensión del ser y cómo es posible para el Dasein, que se ha estado definiendo en virtud de la noción de Sorge, de temporalidad, qué es para el Dasein dicha comprensión del ser. Que el Dasein disponga originariamente de cierta comprensión del ser está atestiguado por el hecho de que no obtiene del ente intramundano la noción de ser, ya que ese ente cobra ser en la medida en que entra en el proyecto que el Dasein abre y fonda, lo cual implica que hay una especie de trascender el ente por parte del Dasein, una relación de este con el ser antes, lógicamente antes, no antes en el tiempo, y más fundamentalmente con el ente. Esta es la diferencia ontológica, que hay una relación no advertida, implícita, pero impepinable con el ser antes de que haya una relación con el ente. La ocupación con el ente es lo óntico, la apertura al ser es lo ontológico. Son dos ámbitos totalmente diferentes. Entonces dicen, pero ¿cómo sobre la base de esta trascendencia inherente en la estructura misma del Dasein se puede constituir un discurso filosófico que habla del ser? Heidegger habrá de decir más tarde que ser y tiempo quedó interrumpido por insuficiencia del lenguaje, esto es, por la imposibilidad de desarrollar la indagación disponiendo solo del lenguaje filosófico heredado de la tradición metafísica, dominada por la idea del ser como presencia. Esta dificultad, que constituye el núcleo positivo de todo el ulterior desarrollo del pensamiento de Heidegger, en esta dificultad los dos problemas indicados en la parte final de Ser y Tiempo se revelan unidos radicalmente. La metafísica como herencia de un lenguaje y de un conjunto de esquemas mentales aún vivos, aparece como el principal impedimento para pasar de la comprensión implícita del ser que ya siempre tiene el Dasein a una comprensión especulativa, a aquello que Heidegger llamará, para ya no llamarlo razonar, llamará meditación, que no tiene nada que ver con entrar en trance, sino con un pensar más profundamente, más comprometidamente. En estos dos términos de la cuestión, significado e historia de la metafísica, comprensión del ser y lenguaje apropiado a esa comprensión, se puede ver indicada en resumen la tarea que los resultados de Ser y Tiempo proponen a la posterior reflexión heideggeriana, yo diría, proponen a nuestra reflexión, si es que un día de estos nos decidimos dejar a pasearnos como turistas del pensamiento y le entramos a trapo a la tarea del pensar.